¿Qué se vota cuando se vota? Estamos llegando al fin del plazo para inscripción de candidaturas presidenciales para el periodo 2026-2030 de la primera autoridad de este territorio denominado Chile. Esta semana hemos seguido el desfile de nombres, el número de firmas, las inscripciones en el CERVEL, cientos de noticias contándonos a diario el devenir del candidato 1, 2, 3 y 4. Decenas de informaciones surcan nuestros medios respecto de quién alcanzará a llegar a la famosa papeleta presidencial que enfrentaremos el próximo 16 de noviembre. Asimismo, en septiembre comienzan las campañas legales y se nos llenarán las calles, las plazas y carreteras con palomas, pancartas y afiches. Y las redes sociales estarán llenas de videos, reels y propaganda digital de cada sector y de cada candidato. En fin, una primavera electoral que desatará sin duda múltiples florecimientos y también, como toda primavera, muchas alergias. Pero parafraseando al poeta Rojas, es bueno hacer la pregunta: ¿qué se vota cuando se vota? ¿Qué estamos eligiendo cuando decidimos elegir a un candidato o candidata en una elección presidencial o parlamentaria? Es bueno tener en cuenta que no se vota por personas solamente, sino por proyectos de país. Elegimos enfoques de lo que debiera ser Chile, elegimos ideas y le damos la venia a los intereses de ciertos sectores de la sociedad que tienen el poder y los recursos para llegar con sus propuestas a hacer una candidatura, a plantearse como opción para Chile. ¿Qué se vota cuando se vota? Se vota por presentes y futuros cercanos. Afortunadamente, la política no se limita al baile de máscaras que son estas elecciones. La verdadera política no es solo lo que hacen los partidos, sino lo que hacemos nosotros y nosotras en nuestros territorios. Las estrategias de lucha y resistencia que se levantan en las zonas de sacrificio, por ejemplo, y las formas de mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestras comunidades en el campo y en la ciudad. Pensemos qué voces no alcanzan a llegar a este nivel. ¿Qué tipos de políticas son las que no caben en las urnas de las elecciones? ¿Qué protagonismos, debates, diálogos y consignas no alcanzan a permear esta clase política que se nos aparece como los grandes protagonistas de la praxis del poder? ¿Dónde están esas otras políticas? ¿Estamos las radios comunitarias al servicio de estas políticas o de las otras? Cuando los empresarios y los grandes poderes económicos, a través de los grandes medios, llaman al orden, a los partidos y prenden fuego a la pradera ante temores supuestos, debemos reconocer que finalmente las candidaturas y las disputas electorales, en la mayoría de los casos, responden a los movimientos de hilos que, como titiriteros de un teatro callejero, mueven sectores de poder. A puertas de enfrentarnos a una primavera electoral nuevamente, no perdamos de vista qué proyectos de país están tras las candidaturas, qué miedos son los que aparecerán en estos meses y qué agenda se impondrá respecto de la participación ciudadana en estas elecciones. Que antes de discutir los colores de cada máscara, sepamos discernir quién está detrás de cada propuesta. En Radio JGM invitamos a informarse y a mirar tras el espejo de la primavera electoral que se nos viene, a prepararse. Nos han pegado tanto, nos quitaron hasta el miedo. ¿Yo qué tengo que perder hoy en día si ya perdí parte de lo más valioso que tengo? La fuerza de expresarnos. La fuerza de defendernos. La fuerza de romper los silencios. Y mover los cercos. Les damos la bienvenida a una radio que se hace entre varios. Entre muchas. ¡Entre todas! Seguir reclamando, seguir peleando, es parte de mí. Esto es Vista Panorámica. Enlazando voces Y conectando territorios. El noticiero de Radio JGM que puedes escuchar en diferentes medios comunitarios de norte a sur y de este a oeste. Buenas tardes, días y noches a todos los auditores que nos sintonizan el día de hoy. Me presento, mi nombre es Emilia Muñoz y hoy estoy junto a Charlie, y un placer estar conduciendo el día de hoy junto a todos ustedes en este capítulo número 20 de Vista Panorámica. Primera vez que tenemos esta dupla el día de hoy Así es. con Emilia, así que un placer estar contigo el día de hoy en este capítulo de Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios. Así que quédense para escuchar todas las noticias del acontecer nacional. Bueno, y como siempre los dejamos más que invitados de escuchar Vista Panorámica por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, todos los domingos a las 18 horas. Y cómo no, también mandar un fraternoso saludo a la radio Nehuen de Peñalolén, que nos retransmite cada domingo a las 21 horas. Porque otra forma de contar las noticias sí es posible.
Y también aprovechamos de enviar un saludo y un abrazo fraterno a las radios que nos acompañan en este viaje, a la comunitaria Extremo de Reñaca Alto a las 10 a.m. los sábados y al mediodía los domingos. Y cómo no, a la Radio Cajón de San José, un cariñoso saludo a esa radio y a todas las radios comunitarias que nos retransmiten y que nos acompañan en esta gran labor comunitaria. Comenzamos entonces con esta bienvenida a nuestro boletín nacional, una revisión de los hechos más relevantes que marcaron a las distintas regiones del país. ¿Qué me puedes contar hoy, Charlie? ¿Qué pasa hoy? Siempre pasa. Así es, porque el dictamen de Contraloría limita el uso de la TNE solo para traslados con motivo de estudio, aunque es importante destacar que la Contraloría, a minutos de sacar este capítulo de Vista Panorámica el día de hoy, jueves, sacó un comunicado retractándose de los dichos establecidos. Sí, bueno, pero remontémonos entonces a qué pasó. Este miércoles 6 de agosto del año 2025, la Contraloría General de la República ratificó que la tarjeta nacional, o la más conocida TNE, incluyendo el pase de educación superior, solo puede utilizarse para viajes académicos, aunque esté operativa las 24 horas del día durante todo el año. Este dictamen contradice interpretaciones anteriores de la guía de uso de la JUNAEP que no detallaba restricciones ligadas al propósito del viaje. Ser estudiante es una condición 24/7, que los estudiantes de nuestro país y especialmente de nuestra región de Valparaíso ya sufren altas vulneraciones por parte de las irregularidades en el sistema de transporte público. ¿Qué va a pasar con los estudiantes vespertinos? ¿Será el conductor de micro quien tendrá que acreditar si su viaje es con fines académicos o no? ¿Qué va a pasar con los estudiantes de el Marga Marga en nuestra región de Valparaíso, que pasarán de pagar 270 pesos a 820 pesos por cada viaje? Esto no puede continuar y respetuosamente estamos solicitando a la Contraloría que identifique el espíritu de la ley para de esa manera adecuar su fallo. Bueno, y en la misma línea entonces de lo que comenta el diputado Jorge Brito del Frente Amplio, recordemos que desde sus inicios se extendió como un derecho adquirido y no como un beneficio discrecional, resultado de las largas luchas estudiantiles y sociales. Y cómo no recordar que durante los años 2000, tras movilizaciones masivas como la Revolución Pingüina de 2006, se logró extender su vigencia a todo el año, reconociendo que los estudiantes no solo se trasladan para asistir a clases. Y continuamos este boletín porque el profesor de Limache fue separado de sus funciones tras gritar a estudiantes que defendieron a Pinochet. Un video bastante viral registrado en el Liceo de Limache muestra a un profesor gritando a una alumna quien habría expresado una postura favorable hacia Augusto Pinochet. En medio de la clase, el docente exclama lo siguiente: acá su compañero está hablando defendiendo a Pinochet, seguido de un violento cállate, cállate, te dije. Frente a la difusión del clip, la Municipalidad de Limache separó inmediatamente al docente de sus funciones y dio inicio a un sumario administrativo. El alcalde Luciano Valenzuela sostuvo que se activaron todos los protocolos correspondientes, insistiendo en que en un aula debe respetarse el derecho al aprendizaje y al pensamiento libre. Además, la Superintendencia de Educación anunció que abrirá una investigación de oficio. Por su parte, la Fiscalía evalúa si hubo delito de trato degradante hacia niñeces y juventudes. En otra noticia respecto al país, tras el derrumbe de una galería en El Teniente, tras sismo de magnitud 4,2, 6 muertos y 9 heridos. Recordamos lo que sucedió el jueves 31 de julio de este año, a las 5:34 horas de la tarde. Un sismo de magnitud 4,2 con epicentro a 37 kilómetros al noriente de Rancagua provocó el colapso de una galería en el sector Andesita de la mina El Teniente, operada por Codelco, el mayor yacimiento subterráneo de cobre del mundo. Desde este espacio queremos enviar nuestras más profundas condolencias a las familias y seres queridos de los 6 trabajadores fallecidos en la tragedia ocurrida en la galería de Andesita del Teniente. Y siguiendo con noticias nacionales, el impacto de la última CADEM. Jara supera a Kast y reconfigura el escenario presidencial. Así es, Charlie, porque en la última encuesta CADEM, el pasado 3 de agosto, Janet Jara, del Partido Comunista, aparece liderando la intención de voto para una eventual segunda vuelta presidencial frente a José Antonio Kast, del Partido Republicano. El porcentaje fue con un 48% de Jara versus un 44% de Kast, marcando un giro relevante en el escenario presidencial. Este resultado generó reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos, mientras en la izquierda se interpreta como una consolidación del liderazgo de Jara y una señal de que el progresismo puede volver a la moneda.
En la derecha encendieron las alertas con llamados internos a endurecer el discurso de Kast y ampliar su base electoral. En este sentido, Evelyn Matei, la candidata de la UDI, quien lidera la primera vuelta según la misma medición, sigue siendo la figura con mayor intención de voto general, con un 23%, aunque su tendencia se mantiene estable, lo que algunos interpretan como un techo difícil de romper si no logra posicionarse como figura de consenso. Y un dato clave respecto a esto es que esta es la primera vez que Jara supera a Kast en una simulación de segunda vuelta, lo que posiciona al Partido Comunista como una candidatura competitiva a nivel nacional, algo inédito desde la transición a la democracia. Y para cerrar nuestro querido boletín de noticias del Vista Panorámica en clave presidencial, el diputado del Partido Nacional Libertario, Leonidas Romero, partido del candidato presidencial Johannes Kaiser, presentó el proyecto Tengo Fe en Dios. ¿De qué crees que se trata este proyecto, Charlie? Bueno, conociendo a los conservadores libertarios, me imagino que es algo en contra de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿o acaso me equivoco, Emi? Bueno, no lo creo, y exactamente con este proyecto Romero entonces busca eliminar la causal de violación en la ley 3 causales, porque según él, esta medida ha sido usada de mala manera. Sin embargo, debido a la polémica, el diputado retiró el proyecto, ya que salpica al candidato de su sector. Frente a esta señal de retroceso y regresión, desde la corporación Miles, Luz Reidel, subdirectora de Incidencia Social y Política, manifestó su repudio de este tipo de iniciativas que transgreden incluso tratados internacionales. Nos preocupa profundamente el surgimiento de este tipo de iniciativas que lo que buscan es precisamente retroceder en los derechos humanos de las personas y específicamente en este caso de las mujeres y personas con capacidad gestal. Se trata, y aquí queremos ser categóricas, de un proyecto que en definitiva es inconstitucional porque lo que hace es transgredir los estándares internacionales de derechos humanos en la materia, que representan de manera muy elocuente el pensamiento de un sector de ultraderecha que no está compuesto solo por el Partido Nacional Libertario, que es la denominación del diputado que lo presentó, sino también de otros sectores. Bueno, y queremos destacar entonces en la misma línea que Luz Reidel hace un llamado a estar alerta para todas las organizaciones, independiente del retiro del proyecto, así que ojo ahí. Desde la sociedad civil estamos alertas a este tipo de iniciativas. Sabemos que el retiro de un proyecto de estas características no atiende a un cambio de pensamiento del diputado que lo presentó ni de su sector, sino simplemente a las acciones coordinadas y unidas de los movimientos de mujeres, feministas y de políticas que reaccionamos rápidamente ante este tipo de amenazas. ¿Qué veo si voy para el Bío Bío? Hola, soy Javier y estás viendo Vista Panorámica por el 3 de Conce. Y seguimos en este capítulo número 20 de Vista Panorámica, donde Emilia nos vas a contar respecto a lo que ocurrió y que tiene acontecido y tuvo de luto nacional al país, el accidente y tragedia ocurrida en la mina de El Teniente. Cuéntanos, Emilia, qué es lo que has investigado al respecto. Así es, Charlie, porque ya como dábamos un pequeño vistazo en nuestro comienzo de este Vista Panorámica, este miércoles se llevó a cabo el último de los 6 funerales que se realizaron para despedir a los mineros atrapados en la mina El Teniente. Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Paulo Marín Tapia, de 48 años, de la empresa contratista Salfa Montajes, y de Gard Dilsik, Gonzalo Núñez, de Carioca, de 33 años, Alex Araya Acevedo, de 29 años, Carlos Arancilla Valenzuela, de 34, Jan Miranda Ibaceta, de 31, y finalmente Moisés Pávez Armijo, de 33 años. Queremos recordar a las audiencias que el jueves 31 de julio los 6 se encontraban trabajando en el proyecto Andesita de la mina El Teniente de Codelco. Después de un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter, con epicentro a 36 kilómetros al noreste de Rancagua, se habría producido un derrumbe en la mina subterránea de cobre más grande del mundo, dejando de esta manera a los 6 trabajadores atrapados a 900 metros de profundidad. El incidente fue considerado como el peor enfrentado por la cuprífera estatal Codelco en los últimos 35 años. Las causas del accidente ahora son investigadas por la Fiscalía Regional de O'Higgins como cuasi delito de homicidio, no solo por los 6 trabajadores fallecidos, sino también por otros 9 lesionados. Asimismo, a la investigación se le suman las que realizarán el Servicio Nacional de Geología y Minería y la Dirección del Trabajo. Pero, ¿cómo son los controles de seguridad en la minería subterránea? ¿Cuáles son los parámetros y leyes que rigen a la minería en nuestro país? Frente a esto, con Radio Juan Gómez Mía contactamos a Gloria Pino, prevencionista de riesgo que trabajó justamente en la mina El Teniente. La escuchamos.
Debemos partir diciendo de que en la gran minería, a la que corresponde Codelco, se deben cumplir, en primer lugar, todo lo establecido en la normativa vigente, que es la Ley 16.744, el Decreto Supremo 44, el Código del Trabajo y en particular el Reglamento de Seguridad Minera, que es el Decreto Supremo 132. En todos estos se establecen todos los controles que se deben incorporar en la minería, ya sean en el diseño, en la explotación, en la forma de hacer el seguimiento. Para eso, las empresas, todos los trabajadores cuentan con capacitaciones, exhaustivos controles del cumplimiento de los protocolos, procedimientos, etcétera. Bueno, sin embargo, y en contraste de cierta manera con lo que nos comenta Gloria, el representante del sindicato de Interempresa Gardilsic, Juan Gallardo, denunció que desde hace algún tiempo los trabajadores habían alertado de ruidos extraños al interior de la mina. Asimismo, destacó que en el año 2023 había ocurrido un incidente en el mismo sector del Teniente, pero que como no hubo trabajadores atrapados o algunas con lesiones mayores, no salió a la luz pública. En la misma línea, este lunes el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Luis Núñez, aseguró el mismo hecho comentado por Juan Gallardo. Hace 2 años ya habían notificado autoridades nacionales sobre un accidente similar a lo ocurrido la semana pasada, más bien digo. Incluso destacó que en la instancia habría resultado herido Jan Miranda, el trabajador que finalmente falleció el pasado jueves en El Teniente. En tanto a Codelco, después del fatal accidente, este domingo Máximo Pacheco, presidente del directorio de la empresa y además exministro de Energía del segundo gobierno de Michelle Bachelet, aseguró que se realizará una auditoría internacional. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, esto es con el fin de contar con expertos de primer nivel en áreas como geomecánica, geofísica, minería subterránea y procesos de seguridad. Todo esto, como ya comentábamos, en busca de determinar qué hicimos mal bajo sus propias palabras. Respecto a esto, además, quisimos consultar a Gloria nuevamente para sus apreciaciones del caso y si de cierta manera podría haber sido previsible desde el área de seguridad. La escuchamos. Creo que con toda la información con la que se tiene, no podemos decir si era previsible o no, porque todo es materia de investigación. El evento, si se determina que fue un evento sísmico de la naturaleza, que sucedió justo en el área cercana donde estaban los trabajadores, es imposible haber previsto eso con toda la tecnología y de seguimiento sísmico que se tiene. Si es al revés, que la acumulación de esfuerzos por la explotación minera provocaron una liberación súbita de energía, lo que hizo que se tuviera un estallido de roca y eso provocara el desprendimiento de materiales, todo eso es materia de investigación. Bueno, y como ya comentaba Gloria, todo esto sería materia de investigación, en donde el fiscal regional Aquiles Cubillos confirmó que se tomarán las declaraciones de Máximo Pacheco. Asimismo, señaló que la ministra de Minería, Aurora Williams, podría ser citada a declarar si esto fuese necesario. Hasta el momento se descartó el allanamiento de las oficinas de Codelco, esto por la gran colaboración que se tendría hasta el momento de la empresa. De igual manera, Cubillos ya solicitó acceso a los correos electrónicos donde los sindicatos habían reportado problemas, como ya mencionábamos anteriormente, evidencias que de cierta manera podrían ser cruciales para determinar responsabilidades posteriores. Mientras la investigación sigue en curso, a la cual por supuesto estaremos pendientes con la radio JGM, la tragedia vuelve a poner el foco en los estándares de la minería, la responsabilidad de las empresas contratistas y la seguridad de los trabajadores. Oye, ¿y la comunicación alternativa en Santiago dónde está? Mi nombre es José Luis y estás escuchando Radio Origen. ¿Qué sintonizo en la quinta región? Hola, soy René Esquella y estás escuchando Radio Placeres de Valparaíso. Y seguimos en este capítulo número 20 de la 6ª temporada de Vista Panorámica, pero cómo no, antes mandarle un gran saludo a todos quienes nos retransmiten y nos acompañan en esta gran labor comunitaria, como por ejemplo el 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, donde desde todo el mundo nos pueden ver a través de IPTV. ¿Cómo olvidar a la Radio 7 de Puente Alto, que nos comparte en su Facebook a la comunidad de 220.000 seguidores? Y cómo no, también un saludo a Quilicura TV, un saludo a toda la
comuna de Quilicura, donde nos acompañan a través de redes sociales. Asimismo, un saludo a La Voz de Paine. Y cómo no, a la Radio 1 de Mayo, que transmite Vista Panorámica los jueves al mediodía y los domingos al 5 de la tarde. Muchas gracias a todos estos medios y a los que hemos nombrado a lo largo del noticiero por apoyarnos en esta gran labor comunitaria. Bueno, y 3 documentales chilenos con temáticas de medio ambiente han sido estrenados recientemente. ¿Cuáles son estas recomendaciones que hacemos acá en Radio JGM? No se pierdan este momento porque Charlie nos trae la siguiente nota cultural. Así es, ya que es tan importante la cultura en nuestro país, y para partir respecto a esto me gustaría hacerte la pregunta si a ti, Emilia, si te gusta el cine, y también obviamente a todos quienes nos escuchan de Vista Panorámica, si les gusta esta arte, el séptimo arte. Sí, me encanta, la verdad. Bueno, también es muy importante, y a mí también me gusta mucho, y es, bueno, en Chile no se consume tanto cine chileno, pero aún así es bastante importante consumirlo, y no solo de las grandes industrias, sino también del cine más independiente, que es lo que venimos a hablar el día de hoy. De que estos documentales no vienen a mostrar solamente una historia bien hecha, sino que vienen a mostrar una problemática social y medioambiental. Pero antes de seguir y adentrarnos derechamente con este tema, me gustaría hablar sobre las problemáticas que estuve comentando del cine chileno, especialmente porque en estas fechas, el 17 y el 24 de agosto, entre esos 2 días, se celebrará en Santiago el Santiago Festival Internacional de Cine, mejor conocido como el SANFIC. Pero, ¿cuáles son las problemáticas que abruman en el cine chileno actualmente? El cineasta y profesor de la Facultad de Comunicación e Imagen, Orlando Lubert, nos da su opinión. El cine chileno está pasando un momento muy crítico, casi no existe, muy poco lo que se hace. Existen los fondos concursables, todo eso, pero no ha sido suficiente. Pasamos una época muy buena y ese ha sido el destino del cine chileno de muchos años, de pasar reinventándonos a cada rato, pensando que cada vez recomienza algo que va a durar mucho más tiempo de lo que ha durado. Hay varias causas en todo esto y no toda la culpa es seguramente del streaming o de estas cosas que han aparecido en el último tiempo. Hay un atascamiento en cuanto a la creación, a las ideas. Hay un tema que habría que verlo con otros ojos, un poco más antropológicos, sociológicos y culturales. Pero bueno, el cine chileno creo que necesita un repunte. No sé, que una cosa son los fondos y otra cosa son también el ambiente que se genera alrededor del cine. El peso del cine, sobre todo norteamericano, es muy fuerte. Bastante importante y a la vez, lamentablemente, nada nuevo lo que nos viene a comentar aquí el profesor Lubert respecto a que el peso, especialmente, me quiero quedar con esto, especialmente el peso que tiene el cine norteamericano y el streaming actualmente, que viene a afectar este cine que no hay punto de comparación en el sentido económico que maneja ambos países, onda, el cine estadounidense respecto a la cantidad de dinero que maneja frente al cine chileno, no hay por dónde comparar. Y menciono esto para valorar también la realización de estos documentales independientes chilenos que vienen a instalarse en la parrilla y de una forma democrática y gratuita, debido a que estos 3 documentales que voy a comentar ahora están disponibles en YouTube para que los consuman. Y voy a partir con La fiebre del litio. Y para esto me gustaría plantear y que entendamos en conjunto que estamos en procesos de transición energética, de dejar los combustibles de combustión fósiles y cambiarlos por otros materiales como el litio. Pero, ¿qué hay detrás de esta transición? Esto es lo que viene a plantear el documental La fiebre del litio. Ese discurso que hay tras esta carrera por los materiales en esta transición energética. El modelo nacional del litio no protege a las comunidades indígenas, también explica este documental. Por ejemplo, el pueblo Coya en Copiapó se ve profundamente amenazado por la actividad extractivista del litio. También el salar de Maricunga está con condena de muerte por la extracción de litio, según este documental. Y también es importante destacar que esta situación no solamente afecta a Chile, sino también a varios países de Latinoamérica, como lo son Argentina y Bolivia. ¿Y por qué el litio? Una pregunta que nos hacemos a través de este documental, porque la transición energética de la electromovilidad se sustenta en gran parte o principalmente en este material. El segundo documental que me gustaría hacerle la gran recomendación de ver es El lamento del mar, el precio de comer salmón. Y me gustaría hacer una pregunta a ti, Emilia, y a todos quienes nos escuchan. ¿Cuáles crees que son los países que más extraen salmón en el mundo? La verdad, no tengo idea. Cuéntame, Charlito. Bueno, para explicarle a todos quienes nos escuchan y a ti, Emilia, de que los países que más extraen salmón en todo el mundo son Chile y Noruega. Noruega, primer lugar, Chile, segundo. Este documental aborda las consecuencias sobre la extracción del salmón.
y no tan solo en las comunidades, sino su impacto que tiene bastante fuerte en el medio ambiente. Y gran parte de este problema muestra el documental, que no es tan solo la contaminación que provoca el salmón, sino la gran producción que se hace de este. Entonces, a mayor producción, lo que muestra el documental, de que a mayor producción, mayor contaminación provoca. Así que hago un llamado a ver estos dos documentales, y la última recomendación que me gustaría hacer es: entre los humos siempre el cielo es azul. Imaginemos el lugar donde estemos, donde sea que nos escuchen, sea cual sea, cómo es hace 70 años. Ese fue el ejercicio que hicieron los niños de El Salvador, en la región de Atacama, al momento de visitar el ex campamento minero de Potrerillos. La importancia de este campamento minero es que en 1997 Codelco erradicó a la población que habitaba en Potrerillos. El documental ve cómo en El Salvador esta gente que emigró de Potrerillos se ve y recuerda cómo era su vida en este lugar y cómo cambió a través de la contaminación. Así que hago la invitación a ver estos 3 documentales. Y respecto a cómo hacer y la importancia de generar material documental sobre el impacto de la contaminación ambiental, el René Cerda nos da su opinión. Desde el colectivo Ovejas Negras Audiovisual impulsamos a hacer talleres de cine documental para niños y niñas que sean quienes crean, investiguen y relaten las historias sobre sus intereses territoriales. Para nuestro equipo fue importante resaltar el contraste que existe entre quienes vivieron su niñez en Potrerillos y quienes la viven en la actualidad en el campamento de El Salvador. La evolución que han vivido las infancias marca un considerable contraste entre quienes vivieron sus vidas entre los años 70 y 90 versus las infancias de hoy. Consideramos que las infancias marcan una mirada sincera que no está intervenida por los juicios de la adultez. Es una forma más transparente de revelar una historia, con miradas de la vida en las cuales se resaltan otros aspectos, donde los intereses son diferentes y donde el relato tiene su propia identidad, desde la experiencia de los pocos años de vida. Ahí pudimos escuchar cómo René Cerda nos mencionaba a esta decisión editorial que mencioné previamente, de que gran parte del documental es contado mediante el testimonio de niños. Y también, ahora sí, René Cerda nos cuenta respecto a la importancia de generar material documental sobre el impacto de la contaminación ambiental en la vida de las personas. Escuchemos. A través de los documentales y registros podemos visibilizar los impactos ambientales. El cine es la forma más cercana que tenemos de llegar a la comunidad, sobre todo a la comunidad local. De esta forma se puede tratar temas profundos, como fue la contaminación de Potrerillos y su relación con sus habitantes. Una relación que no fue tan mala como se podría esperar, sino que muestra otras dimensiones del fenómeno relacionadas a las emociones, no siempre adversas, que les provocaba la contaminación. Como esta los llevaba a los recuerdos de juegos en su niñez, a cómo era ir a la escuela, o incluso a recuerdos como los cuidados que tenían sus madres con sus pequeños. Este documental nos mostró otra dimensión de la contaminación, una en la cual fue aceptada e incorporada por su población dentro de su identidad colectiva. Y ya que llegamos al final de esta recomendación, hacer el llamado a todos quienes nos escuchan a ver estos documentales en YouTube, que están totalmente gratis y disponibles para todos, todas y todes. Muchas gracias, Charlie, por traer esta nota tan interesante. Yo creo que siempre es importante destacar el cine nacional. Bueno, y llegando finalmente a nuestro término de este capítulo de Vista Panorámica, con estas noticias que estuvieron bastante movidas, ¿no, Charlie? Hablamos un poco sobre lo que se viene aquí en las encuestas de CADEM, que sería un poco el escenario que se vendría para el sillón presidencial que se disputa a finales de este año. También hablaste, Emilia, respecto a la situación que ocurrió en El Teniente y una respuesta, por así decirlo, que dio una prevencionista de riesgo que trabajó en la mina. Sí, yo creo que, bueno, de todo esto es importante también destacar que nadie debería fallecer por ir al trabajo, así que nos quedamos también con ese pensamiento ahí. Y bueno, ¿qué más hablamos, Charlie? También de los documentales que mencionaba anteriormente. Recordamos también que están gratis en YouTube, así que no olvidar, vayan a verlos. Y bueno, de todas maneras, mandamos como siempre un gran saludo a tomaterojo.cl y también a la Radio San Miguel, que nos transmiten en su señal online www.radiosanmiguel.cl los jueves a las 19 horas. Además, como olvidar a Radio Sueña y a Voz de Paine. Muchas gracias y damos por finalizado este capítulo de Vista Panorámica. Sí, muchas gracias. Nos vemos. Este fue un nuevo capítulo de Vista Panorámica. Enlazando voces, conectando territorios.